Muy buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro servicio de martes de Victoria. A nombre de nuestros pastores, los doctores Irán Durán y Lupita Simón, les damos la bienvenida a Mijes, les damos la bienvenida a este servicio, a este mensaje que Dios tiene para nosotros. Ustedes saben que Dios nos ha bendecido mucho con los pastores que nos ha dado. Ellos nos aman mucho, son unos pastores conforme al corazón de Dios. Y yo sé que nuestros pastores han estado orando y uno de los deseos de su corazón es que pronto podamos reunirnos otra vez como iglesia. Pero mientras eso ocurre, ellos han estado trabajando y han estado ocupados en que Dios te siga hablando, en que el mensaje que Dios tiene para ti llegue hasta tu hogar a través de cada una de las transmisiones de nuestra iglesia. Así que quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que Él me da de poder compartir su mensaje. Gracias a los pastores por la confianza y por concedernos el honor de poder compartir la palabra que Dios tiene para nosotros en esta noche. Así que vamos a comenzar con el mensaje. Y yo sé que hemos estado viviendo una situación que, si bien no es nueva para el mundo, pero sí es nueva para nosotros. Esta pandemia que nos ha mantenido en casa, que nos ha impedido poder salir a las calles, que nos ha impedido poder reunirnos con las personas que nosotros amamos, que nos ha impedido poder hacer las cosas que antes hacíamos. Pero creo que algo que nos ha dolido más es no poder reunirnos como iglesia, porque les extrañamos, porque nuestros pastores les extrañan, porque extrañamos este lugar, porque extrañamos nuestro templo, porque extrañamos los abrazos, extrañamos todo lo que Dios hace en nuestra iglesia de manera presencial y de manera física. Y quizás muchos de nosotros hemos dicho, quiero ir a la iglesia. Y a lo mejor en este momento tú también estás pensando, quiero ir a la iglesia. Es una frase que hemos dicho, es una frase que hemos publicado, es una frase que es el deseo de nuestro corazón. Quiero ir a la iglesia. Pero la pregunta que nosotros debemos de hacernos en este momento es, ¿qué es la iglesia? La iglesia es una de las 3 instituciones que Dios estableció aquí en la tierra, y la iglesia tiene 2 propósitos principales. Uno de esos propósitos tiene que ver con lo externo. Ese propósito es alcanzar a las personas, compartirles el evangelio, compartirles el mensaje de Jesús, para que ellas sean alcanzadas por la presencia de Jesús, reciban a Jesús en sus corazones y sean salvos. Ese es uno de los propósitos de la iglesia, el evangelismo. Pero el otro propósito de la iglesia tiene que ver con lo interno, y es levantar a los nuevos creyentes, levantar a todos nosotros que somos creyentes y equiparnos y fortalecernos espiritualmente y enseñarnos todas las cosas que Dios nos ha mandado, para que entonces podamos vivir una vida bendecida, prosperada y en victoria. Esas son las 2 funciones que tiene la iglesia. Nosotros tenemos que saber que la iglesia no es un edificio, la iglesia no es el templo, la iglesia es el grupo de hombres y mujeres como tú y como yo, que hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios y que anhelan de todo su corazón servir al Señor. Eso quiere decir que si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, hoy tienes que saber que tú eres la iglesia, que tú eres la iglesia. Dios quiere recordarte, hermano y hermana que me estás viendo, Dios quiere recordarte, tú eres la iglesia de Jesús. Tú eres el cuerpo de Cristo. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Tú eres la iglesia que Jesús ama. Tú eres la iglesia por la que Jesús murió. Tú eres la iglesia que Jesús perdonó, que Jesús salvó. Tú eres la iglesia que Jesús ama. Y tú eres la iglesia que Jesús anhela volver a tener un encuentro con ella. Tú eres la iglesia que Jesús va a regresar por ella. Tú eres la iglesia, hermano. Y tú tienes que saber que si tú eres la iglesia y eres la iglesia de Jesús, esa iglesia es una iglesia que tiene poder. Por eso el mensaje que hoy Dios nos va a hablar a nosotros se llama el poder de la iglesia. Porque la iglesia de Jesucristo tiene poder. La iglesia de Jesucristo es poderosa. La iglesia de Jesucristo es gloriosa. Nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y por supuesto que extrañamos este lugar, porque amamos este lugar, porque todos nosotros hemos sido bendecidos en este lugar, porque nuestra vida ha sido transformada y ha sido cambiada de una manera impresionante en este lugar, gracias a la visión que Dios le ha dado a nuestros pastores.
Claro que amamos este lugar, pero Dios quiere que sepas que aunque hoy este templo está cerrado, la iglesia que somos nosotros está más poderosa que nunca. Quizás ahorita no es un tiempo para venir a la iglesia, pero sí es un tiempo para ser la iglesia en donde quiera que tú estés. El lugar en el que nosotros estamos reunidos ahorita está cerrado, pero Mijés, que es la iglesia, está distribuida por toda la ciudad para hacer luz en medio de las tinieblas. Mijés se expandió. Mijés está al norte, Mijés está al sur, Mijés está al este, Mijés está al oeste, Mijés está en la colonia en la que vives. Mijés está distribuida por toda la ciudad para ser la iglesia que Jesús quiere que nosotros seamos. Tú eres la iglesia, tú tienes poder, tú tienes autoridad, tú tienes la unción, porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. ¿Y sabes por qué necesitamos comprender hoy que nosotros somos la iglesia? Porque hoy más que nunca el mundo está dolido, el mundo está enfermo, el mundo está pasando por muchas situaciones, no solamente por esta enfermedad, sino por muchas adicciones, por muchas situaciones que cada día se complican. El mundo está necesitado de una palabra de ánimo, de una palabra que le dé esperanza, de una palabra que traiga paz a su corazón. El mundo necesita el poder de la iglesia. El mundo te necesita a ti. Hay algo que Dios puso en ti que el mundo está demandando. Y hoy más que nunca nosotros tenemos que comprender que somos la iglesia de Jesús. Y que la iglesia es el medio a través del cual fluye el poder de Dios para bendecir al mundo, para salvar al mundo. Hay alguien cercano a ti que necesita lo que tú tienes. Hay algún vecino, hay algún amigo, hay alguna familiar que está necesitado de lo que Dios puso en ti. El mundo necesita la iglesia. Y a lo mejor me puedes decir, pero Poncho, es que estando encerrado yo no siento que sea la iglesia. Pero lo que Dios nos quiere enseñar hoy es algo poderoso. Que la iglesia de Jesús empezó en una casa, así como la tuya. Porque cuando Jesús vino a la tierra, Él entregó su vida por nosotros para perdonarnos de nuestros pecados. Pero Él, aunque murió en una cruz, Él resucitó con poder al tercer día. Y después de eso, Él regresó al cielo. Pero antes de que Jesús regresara al cielo, Él preparó a sus discípulos y les dijo que continuaran con la misión que Jesús había iniciado aquí en la tierra. Jesús le entrega a sus discípulos la gran comisión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones y enséñenles todo lo que yo ya les he enseñado a ustedes. Esa era la gran comisión que Jesucristo les dejó a sus discípulos. Pero ¿sabes qué les dijo? Les dijo, pero antes de que hagan cualquier cosa, antes de que inicien este movimiento explosivo que va a trastornar al mundo, no hagan nada hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Jesús les dijo, van a tener mucho que hacer. A través de ustedes van a haber milagros, van a haber sanidades, van a haber prodigios, van a haber señales. Jesús les dijo, ustedes son los que van a trastornar al mundo porque son la iglesia de Jesús, pero no hagan nada hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Y después de eso, Jesús subió al cielo y se fue. De manera que dice la palabra que todos los discípulos se reunieron en una casa y en esa casa ellos estaban orando y estaban esperando. Ellos no sabían cuándo iba a venir esa promesa. Ellos no sabían cuándo iban a recibir ese poder. Pero en obediencia a Jesús, ellos permanecieron en su casa. Y ellos estaban en su casa orando y esperando que esa promesa que Jesús les había dado se cumpliera. Los discípulos obedecieron la instrucción de Jesús, permanecieron en casa y llegó el día en que la palabra de Jesús se cumplió. Porque siempre va a haber un día en que la palabra de Dios se cumpla. Siempre va a haber un día en que lo que Dios ha hablado a tu vida se va a cumplir. Así que llegó el día, siempre hay un día. Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esta historia nos dice que llegó el día en que el Espíritu Santo los visitó en su casa. Dice que el Espíritu Santo se manifestó como un viento recio que sopló y llenó toda la casa donde ellos estaban reunidos. Y que habían como lenguas de fuego que estaban encima de ellos. Y ese viento recio que trajo sobre ellos el Espíritu Santo los llenó de su presencia. Y yo creo que hoy el Espíritu Santo quiere manifestarse en tu vida como ese viento recio. Yo creo con todo mi corazón que un viento recio hoy va a entrar a tu casa y que el Espíritu Santo te va a llenar de su presencia y que va a transformar todo lo que el Espíritu Santo toque en esta noche. Porque así como los discípulos fueron sorprendidos en una casa por el Espíritu Santo, hoy Dios quiere sorprender tu casa. Hoy Dios quiere visitar tu casa. Hoy Dios quiere llenarte de su presencia y llenarte de su poder y manifestar lo sobrenatural de Dios en tu vida. Así que cuando ese viento recio sopló, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Esa iglesia, esa primera iglesia, estuvo llena de poder. A donde ellos iban, el poder de Dios se manifestaba. Cuando uno de ellos predicaba lleno del poder del Espíritu Santo, miles de personas se convertían en una sola predicación. Era una iglesia que estaba llena de poder y de la unción del Espíritu Santo. Era una iglesia que cuando oraba, el lugar en donde estaban orando temblaba. Una iglesia que cuando las personas oraban, milagros sucedían. Paralíticos se levantaban. Los ciegos les devolvían la vista. Los muertos se resucitaban. Dice la palabra de Dios que era tanto el poder que tenían esa iglesia y esos hombres, que aún la sombra de uno de ellos sanaba a los enfermos. Que aún la ropa que tenían estaba tan llena de poder y de la unción que la ropa sanaba a los enfermos. Y yo me pregunto hoy, ¿eso se acabó? Claro que no. Somos la iglesia de Jesús. Somos una iglesia que tiene poder. Somos una iglesia que tiene autoridad. Somos una iglesia que tiene la unción del Espíritu Santo. Y que debemos de manifestar ese mismo poder que aquella iglesia estaba manifestando en ese momento. Entonces la pregunta que debemos de hacernos es: ¿de dónde venía tanto poder? ¿Por qué ellos tenían tanto poder? ¿De dónde fluía ese poder? Y la respuesta es: del Espíritu Santo que los había llenado. Ellos eran esa iglesia poderosa como la que el mundo necesita hoy. Ellos eran esa iglesia por la que viene Cristo, una iglesia gloriosa, una iglesia poderosa. Y es la iglesia a la que tú y yo estamos llamados a ser. La iglesia de Jesús. Mijés es la iglesia de Jesús. Mijés es una iglesia gloriosa. Mijés es una iglesia poderosa. Pero para que nosotros podamos manifestar ese poder del Espíritu Santo que tiene la iglesia, nosotros debemos de presentar y de tener ciertas características. Y eso es lo que Dios nos va a hablar hoy. La primera es que es una iglesia que está llena del Espíritu Santo. La iglesia tiene que estar llena del Espíritu Santo. Y cuando nosotros recibimos a Jesús, nosotros recibimos la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero Dios no solamente quiere que nosotros tengamos la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, sino que Dios quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere a que seamos llenos del Espíritu Santo? El Espíritu Santo no se da en poquitos. No quiere decir que alguien tiene medio Espíritu Santo y alguien tiene cuarto Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando tú recibes a Jesús, viene a tu vida por completo. Pero cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, es porque estamos buscando tener una relación íntima con Él. Es porque buscamos al Espíritu Santo de manera personal. Porque hablamos con Él, porque tenemos una relación con Él, porque nos preocupamos por cómo se siente, porque nos preocupamos por escucharle, porque nos preocupamos por tener una relación íntima y personal. Porque tú tienes que saber que el Espíritu Santo no es un poder, el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo es una persona y es Dios. Y Él te ama y Él te anhela celosamente y Él quiere tener una relación personal contigo. El Espíritu Santo quiere hablarte, el Espíritu Santo quiere consolarte, el Espíritu Santo tiene tantas cosas para darnos.
que vale la pena que nosotros lo busquemos y seamos llenos de Él. Ser llenos del Espíritu Santo quiere decir tener al Espíritu Santo en nuestra vida, pero también cederle el control de toda nuestra vida a Él. No solamente una parte de nosotros, sino dejar que el Espíritu Santo tenga el control del 100% de nuestra vida. Porque el Espíritu Santo sujeta a la carne. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas que están en las Escrituras y nos las recuerda cuando nosotros necesitamos recordarlas. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso quiere decir que la llenura del Espíritu Santo está íntimamente relacionada con tener fuertemente arraigado en nuestro corazón nuestra identidad como hijos de Dios. Él es el que nos fortalece, Él es el que nos levanta, Él es el que nos enseña, Él es el que nos consuela, Él es nuestro amigo, Él es nuestro libertador. Pero también el Espíritu Santo es la fuente de todo nuestro poder. Por eso Jesús dijo: y recibiréis poder cuando viniera sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa palabra poder viene de un término que es dunamis, que significa dinamita. Quiere decir que era un poder que nosotros íbamos a recibir, que era de carácter explosivo, como fue la iglesia en ese entonces, que era tan explosiva y tan poderosa que trastornó el mundo entero. Entonces nosotros recibimos ese poder que es dunamis, dinamita. Y la dinamita, cuando es activada, cuando tú enciendes una dinamita, necesariamente va a afectar y va a trastornar todo lo que está a su alrededor, porque así es el poder que Dios puso en ti. Cuando tú activas el poder del Espíritu Santo en tu vida, todo lo que te rodea va a ser afectado. Tu familia empieza a ser afectada, tu negocio empieza a ser afectado, tus relaciones empiezan a ser transformadas por cuanto estás activando el poder del Espíritu Santo que Dios puso en ti. Y estaba yo leyendo otra definición y decía también que dunamis también significa conectado con poder. Cuando nosotros buscamos la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, nos conectamos con el poder de Dios para poder manifestar ese poder aquí en la tierra. Por eso es importante que nosotros como iglesia estemos llenos del Espíritu Santo para poder manifestar el poder de Dios aquí en la tierra. Él es el poder de la iglesia. El Espíritu Santo es el poder de la iglesia. La iglesia hoy es el ministerio del Espíritu Santo fluyendo a través de los hijos de Dios. Pero la palabra de Dios dice que una vez que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, no se quedaron inactivos, sino que empezaron a hacer algo. Si nosotros leemos la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 4, dice lo siguiente: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron ¿a qué? A hablar. Dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, al instante ese poder se activó en ellos y comenzaron a hablar, ¿Sabes por qué? Porque la iglesia de Jesús tiene voz. La iglesia de Jesús tiene voz. La iglesia de Jesús tiene un mensaje que entregar. La iglesia de Jesús tiene palabras que hablar. La iglesia de Jesús tiene voz. Una de las cosas que el diablo ha estado intentando hacer en contra de la iglesia es que quiere callarla. El enemigo quiere silenciar a la iglesia. El enemigo quiere callar a la iglesia porque sabe el poder que hay en las palabras de un hijo de Dios que está lleno del Espíritu Santo. El enemigo sabe que tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Y que cuando tus palabras están ungidas y están llenas del Espíritu Santo y están alineadas a la voluntad de Dios, lo que tú digas te será hecho. Porque en las palabras de un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo hay poder. Porque esas palabras vienen del corazón de Dios. De manera que cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, esa palabra es viva y eficaz, como predicaba nuestra pastora. Y tienes que saber que cuando tú declaras la palabra de Dios, esa palabra nunca volverá vacía, sino que hará todo lo que Dios quiere y para la cual Dios la ha enviado. Dios va a hacer prosperar su palabra. Dios respalda su palabra.
Por eso tú tienes que hablar la palabra de Dios. No te puedes quedar callado. No te calles, porque la iglesia tiene voz y la iglesia tiene un mensaje. Yo no sé tú, pero seguramente hay muchas veces que el enemigo nos ha callado, que el enemigo nos ha silenciado, que tú sabes que el Espíritu Santo ha puesto sus palabras en tu boca para dar un mensaje a alguna persona. Sea un mensaje de salvación, sean palabras de aliento, sean palabras de consuelo. Y muchas veces nosotros nos hemos quedado callados. A veces porque tenemos pena, porque tenemos miedo, porque a veces sentimos vergüenza, porque pensamos que no sabemos qué decir o que no vamos a tener las palabras correctas. Pero quiero decirte que cuando tú haces eso, estás dejando que el enemigo te calle, que el enemigo ponga silencio a la iglesia. Pero por eso hoy Dios está diciendo, la iglesia tiene voz. No tengas miedo de las amenazas del enemigo. El enemigo no quiere que tú hables porque conoce que hay poder en tus palabras. Por eso cuando la iglesia empezó a hablar, el enemigo se levantó en contra de la iglesia. Y queriendo callarlos, los amenazaban, los metían a la cárcel, los apedreaban, se burlaban de ellos y los amenazaban y los intimaban para que dejaran de predicar en el nombre del Hijo de Dios. Pero cuando ellos recibieron estas amenazas, ¿sabes qué fue lo que hicieron? Ellos oraron a Dios y le dijeron: Dios, Señor, tú eres el Dios todopoderoso. Y hacen una oración poderosa, hermanos, que está en Hechos capítulo 4 versículos 29. Y ellos dicen: Señor, nosotros sabemos que tú eres el Dios todopoderoso. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y el siguiente versículo dice que cuando ellos hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ellos dijeron: Señor, mira sus amenazas. Mira lo que el enemigo está intentando hacer en contra de nosotros. Mira cómo nos está metiendo a la cárcel. Mira cómo quiere callar. Mira cómo quiere silenciar a la iglesia. Señor, mira sus amenazas y concédenos que con todo denuedo, que con todo valor, que con toda intrepidez nosotros hablemos tu palabra. Imagínate qué deseo de la iglesia. Era una iglesia que sabía que su voz era poderosa. Era una iglesia que sabía que lo que ellos decían podía transformar el mundo entero. Por eso no les importaba las amenazas que el enemigo pudiera hacer a sus vidas. Y decían: Señor, mira sus amenazas, pero concédenos a nosotros que con todo valor hablemos con denuedo tu palabra. Y mientras nosotros hablamos, Señor, tú extiende tu mano para que se hagan milagros, sanidades y prodigios mediante el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Eso es lo que Dios quiere hacer hoy con la iglesia. Quiere que la iglesia hable. Así que no te calles, porque la iglesia tiene voz. Si el enemigo ha estado amenazándote de diferentes maneras, dile: Señor, mira sus amenazas y concédeme a mí que con todo denuedo yo hable tu palabra. Y mientras yo hablo tu palabra, tú extiende tu mano, Señor, para hacer milagros, para hacer señales y para hacer prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. No dejes que el enemigo te calle. No dejes que el enemigo haga que tú no hables las palabras que Dios ha puesto en tu boca, porque Dios quiere usarte. Dios quiere hablar palabras de bendición a través de ti. Y quiero decirte que mientras tú hables, Dios va a respaldar su palabra con poder. Y la mano del Señor se va a extender sobre ti para hacer esos milagros que has estado esperando. El mundo hoy nos ha puesto un tapabocas, pero que ese tapabocas solo tape tu boca física, pero no tu boca espiritual. No te calles. Habla lo que Dios ha puesto en tu vida. En medio de cualquier situación que pudieras estar viviendo, habla la palabra de Dios. Declara lo que Dios dice en su palabra. Levanta la voz. Habla lo que Dios te ha hablado. Declara lo que Dios te ha prometido. Iglesia de Dios, habla. Porque tus palabras ungidas y llenas del poder del Espíritu Santo tienen el poder de hacer que Dios se manifieste en medio de un problema.
Cuando tú hablas lo que Dios habla y cuando tus palabras están llenas del poder del Espíritu Santo, esas palabras hacen que lo muerto cobre vida. Esas palabras hacen que aquellas cosas imposibles vengan a ser posibles. Cuando tú hablas la palabra de Dios, eso hace que el enfermo sane, porque la enfermedad tiene que huir en el nombre poderoso de Jesús. Así que no te calles, habla lo que Dios te ha pedido que tú hables y busca que esas palabras estén llenas de la unción del Espíritu Santo. Habla las promesas de Dios. No dejes que el enemigo te intimide. No dejes que el enemigo gane territorio. Habla, porque hay poder en tus palabras. Nosotros somos la voz de Dios para esta generación. Somos la voz de Dios para el mundo. Nuestras palabras son medicina para el enfermo. Son sanidad para el corazón angustiado. Y son esperanza para una persona afligida. Porque nosotros, la iglesia de Jesús, somos la voz de Dios. Así que habla, predica, como dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Porque este es el momento. A veces los momentos de crisis son las temporadas en las cuales Dios permite, o las personas más bien permiten, que Dios entre a sus vidas. Así que este es el tiempo para ti de hablar. Dios te va a dar favor y Dios te va a dar acceso al corazón de las personas que en tu familia todavía no son salvas. Busca tu tarjeta de ganar, llámales, mándales un mensaje, envíales un WhatsApp, búscalos, habla a las personas. Dios ha puesto sus palabras en tu boca y este es el tiempo en el cual Dios te va a dar favor y acceso al corazón de las personas, de tu familia, de tus amigos y de todas aquellas personas que tú conoces. Y declaramos en este momento la salvación de toda tu familia, de todos tus amigos, y declaramos que cuando tú hables y declares la palabra de salvación, esa palabra producirá fruto en la vida de esas personas. En el nombre de Jesús lo creemos y lo declaramos, porque la iglesia de Jesús somos la voz de Dios. La iglesia de Cristo está llena del Espíritu Santo. La iglesia de Jesús tiene voz y la iglesia de Jesús es generosa. Esa es la tercera característica. La iglesia de Jesús es generosa. La palabra de Dios describe en Hechos algunas características de los primeros cristianos. Entre ellas dice que eran de un solo corazón y de un alma. Mijés, somos de un solo corazón y un alma, porque esa es la iglesia de Jesús. Y entre todas las cosas que dice, también menciona una característica muy especial que está en Hechos capítulo 2, versículos 44 y 45. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Wow, tengo que decirte que esta es una de mis partes favoritas de la Biblia, porque me encanta esa historia de cómo la iglesia, la primera iglesia, tenía todas las cosas en común, y cuando alguien tenía una necesidad, ellos vendían sus propias cosas, vendían sus bienes, vendían sus propiedades, y la palabra dice que lo repartían entre aquellas personas que tenían necesidad. Yo no sé cuántos de nosotros el día de hoy estaríamos dispuestos a vender la casa, a vender el coche, para entregar ese dinero y repartirlo a las personas que tienen necesidad en la iglesia. No sé cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacerlo, pero lo importante de esto es que nosotros veamos el compromiso que ellos tenían con la iglesia. Ellos amaban su iglesia y estaban tan fuertemente comprometidos con su iglesia que la necesidad de los demás la consideraban como su propia necesidad. Y estaban dispuestos a vender las cosas que tenían para que ese dinero supla la necesidad de otras personas. Definitivamente era una iglesia generosa. Era una iglesia que estaba comprometida con las personas que eran parte de esa iglesia. Porque hoy tienes que saber que la iglesia no es un lugar al que tú asistes. La iglesia es una familia a la que tú perteneces. Mijés no es una iglesia a la que tú asistes. Mijés es la familia de Dios a la que tú perteneces. Mijés es la familia de Dios, y Dios nos quiere enseñar que como iglesia nosotros seamos generosos, que seamos compartidos con los demás. La Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir.
Si Dios nos ha prosperado, es para que nosotros tengamos todo lo que pudiéramos necesitar y suplamos nuestras necesidades. Pero la palabra de Dios dice que también hemos sido prosperados para que abundemos para toda buena obra. Dios quiere que tú tengas un corazón generoso. Dios quiere que tú tengas un corazón que comparta y que reparta con los demás de lo que Dios ha puesto en tus manos. Dios quiere que su iglesia sea una iglesia generosa. Y esa generosidad nace cuando nosotros tenemos compasión en nuestro corazón al ver las necesidades de los demás. Pero ¿sabes qué ocurre? Que a veces estamos tan centrados en nuestra propia vida, estamos tan centrados en nuestras propias necesidades, estamos tan centrados en nuestros propios problemas, que dejamos de ver la necesidad de las demás personas que nos rodean. A veces estamos tan enfocados en nosotros mismos que dejamos de ver la necesidad de los demás. Quiero contarte que hace aproximadamente 2 meses pasé por un momento difícil en mi vida. Mi papá enfermó gravemente, se nos complicó un poco la situación, tuvimos que llevarlo al hospital y tú comprenderás que estar en un hospital en medio de una pandemia pues se vuelve todavía mucho más difícil. Entonces yo recuerdo que estaba yo, el día que llegamos nosotros para que él pudiera ingresar al hospital, pues estaba yo bastante aturdido con toda esa situación. Era una experiencia nueva para mí. Obviamente era mucha confusión, mucho dolor, mucha incertidumbre que podía yo estar viviendo en ese momento, de tomar decisiones y hacer cosas que obviamente todos nosotros tenemos temor, cierto temor de que ese momento pueda llegar en la vida de las personas que nosotros amamos. Aunque sabemos y le doy gracias a Dios que mi papá es una persona salva y que en algún momento lo voy a volver a ver, ¿no? Y vamos a estar felices otra vez en el cielo. Pero obviamente vivir toda esa situación es una situación pues muy difícil. Y yo recuerdo que estando en el hospital, hubo un momento en el que me salí y me senté en una silla a esperar a ver qué era lo que nos iban a decir. Y estaba yo ahí en medio de la silla orando y pidiéndole a Dios fuerza para poder vivir esa situación. Y de pronto levanté la mirada. Y cuando levanté la mirada pude observar el dolor. Me tocó ver de frente el rostro del dolor. Y lo vi en personas que estaban bastante afligidas por las situaciones que estaban viviendo. Me tocó ver personas que estaban llorando de dolor, de angustia, por diversas situaciones que estaban viviendo. Me tocó ver miradas caídas, me tocó ver personas gritando de dolor. Y sentí mucho dolor en mi corazón, sentí mucha compasión por lo que estaba pasando, porque créeme que no es lo mismo vivir una situación difícil con Dios a tu lado que vivir esa situación difícil sin la presencia de Dios. Y bien dicen por ahí, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces en ese momento sentí que la venda que tenía en los ojos, que la burbuja en la que yo vivía se rompió y me tocó ver de frente el dolor que otras personas pudieran estar experimentando. Y me di cuenta que hay muchas personas que a lo mejor están viviendo una situación igual o hasta puede ser más difícil de la que a mí me tocó vivir. Entonces, como dice la frase, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero cuando tus ojos ven, el corazón siente. Y cuando tu corazón siente, es inevitable no querer hacer algo por las demás personas. Eso es la compasión. La compasión no es nada más una emoción. La compasión es esa convicción que Dios pone en nuestro corazón para sentir el dolor ajeno como un dolor propio. Y no es nada más una emoción que uno puede sentir, sino que es un sentimiento tan fuerte y tan profundo en el corazón que te lleva a querer hacer algo para aliviar el dolor de las personas. Por eso Jesús tuvo compasión. La Biblia dice que Él tenía compasión de las personas y cuando las veía sentía esa compasión. Y esa compasión lo llevaba a hacer algo por todas las personas que estaban a su alrededor. La compasión era lo que Él sentía en su corazón y que lo llevaba a hacer milagros, que lo llevaba a sanar a los enfermos, que los llevaba a dar un abrazo. La compasión era lo que Jesús sentía y lo llevaba a dar una palabra de ánimo, a dar esas palabras de vida que solamente Él puede dar. Por eso Dios quiere que nosotros aprendamos a sentir compasión, porque la compasión siempre te va a llevar a un acto de generosidad. La compasión tiene tal fuerza que activa el corazón y que nos impulsa a hacer algo por las demás personas. La compasión y la generosidad tienen la capacidad de mover el corazón de Dios
para producir un milagro en la vida de las personas que te rodean. Dios quiere recordarte hoy que su iglesia no está centrada en sí misma, que su iglesia es generosa, que la iglesia no es nada más dentro de estas 4 paredes, que la iglesia tiene que ver mucho con lo que sucede fuera de las 4 paredes. Dios quiere que manifiestes tú la bondad y el amor de Dios a través de tu generosidad. Dios quiere que tú compartas. Dios quiere que tú siembres en las personas. Dios quiere que tú hagas cosas por los demás. Y no solamente podemos ser generosos con las cosas que nosotros tenemos, con los bienes materiales. También puedes ser generoso con tu tiempo. También puedes ser generoso escuchando a los demás. Hay muchas personas que necesitan ser escuchadas. Muchas personas que necesitan recibir una palabra de ánimo, una palabra de consuelo. El decir, estoy contigo, no estás solo. Dios tiene algo para ti. Dios tiene un plan. Dios tiene una promesa. Podemos ser generosos de muchas maneras. Y Dios quiere hoy enseñarnos que la iglesia de Jesús es una iglesia poderosa. Dice la palabra que Juan y Pedro subían al templo a la hora de la oración. Ellos se encontraron con que había una persona que era un cojo de nacimiento. Y ese cojo siempre lo ponían en la puerta del templo para que pudiera recibir las limosnas de todas las personas. De modo que Juan y Pedro vieron a ese hombre que estaba ahí tirado, esperando recibir las limosnas. Y dice que entonces el cojo extendió la mano para recibir algo de ellos. Y entonces dice la palabra que Juan y Pedro mirándole fijamente a los ojos. Y entonces el cojo con la mano extendida dice que estaba esperando algo de ellos. Hoy tienes que saber que el mundo está con la mano extendida y que está esperando algo de ti. Que Dios ha puesto algo en tus manos que el mundo ha estado esperando. Que hay personas, a lo mejor muchas personas a tu alrededor, que están con la mano extendida hacia ti, esperando recibir algo de ti, así como estaba el cojo, esperando recibir algo de ellos. De manera que Juan y Pedro le dijeron, pues no tenemos oro, no tenemos plata, pero de lo que tengo te doy. Nadie es tan pobre como para no poder dar, porque la generosidad no depende de cuánto tengas, si es económico o no. La generosidad es una actitud del corazón, de reconocer que absolutamente todo lo que tienes viene de la mano de Dios. Y de lo que tú tienes, tú puedes darle a los demás. Así que es tiempo de que la iglesia de Jesús sea generosa. Que abras tu corazón para sentir compasión. Que abras tus manos para poder hacer algo por alguien. Pero sobre todo, que tú seas generoso con los demás. Y que le digas a las personas, de lo que tengo, te doy. De lo que Dios me ha dado, yo te lo doy a ti. Dar de gracia, así como tú recibiste de gracia. Si alguien te dejó la luz prendida, entonces tú déjale la luz prendida a alguien más. Es momento de que la iglesia de Jesús manifieste el poder de Dios a través de la generosidad. Y si tú decides ser generoso, Dios quiere que sepas que hay una promesa para ti. La palabra dice que el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. La palabra dice que el que es generoso va a ser prosperado. Si tú decides ser generoso, vas a ser prosperado. Si tú decides saciar la necesidad de alguien más, quiero decirte que Dios va a satisfacer tu propia necesidad. Mientras tus manos estén trabajando en bendecir a alguien más, la mano del Señor va a venir sobre ti para trabajar en tus necesidades, porque el que es generoso siempre será prosperado. Así que dile a alguien, de lo que tengo, te doy en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué fue lo que pasó con ese hombre? Que se levantó, se le afirmaron sus pies, entró al templo y dice que todos los que estaban ahí se quedaron asombrados y maravillados de ver que un milagro había sido hecho en su vida. La generosidad produce milagros y los milagros asombran a todas las personas que están a su alrededor. Y todos van a ver que Dios está contigo y que Dios está haciendo algo contigo. Así que, iglesia de Dios, seamos generosos, abramos nuestro corazón para sentir compasión y extendamos nuestras manos para darle a alguien de lo que Dios nos ha dado. Así que la iglesia de Cristo está llena del Espíritu Santo. La iglesia de Cristo tiene voz. La iglesia de Cristo es generosa. Pero la iglesia de Cristo está también despierta. La iglesia de Cristo está despierta. En 1 de Pedro 5:8 la palabra de Dios dice lo siguiente: sed sobrios y velad,
Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Hoy también nosotros tenemos que comprender que el diablo no está en cuarentena. El diablo no está guardado, ni está pausado. El diablo sigue trabajando, sigue buscando maneras de derribarnos, de destruirnos, de lastimar nuestra vida a través del pecado o a través de muchas cosas que él pudiera estar usando como estrategias para destruirte a ti y a mí. El diablo quiere destruir la iglesia porque sabe que la iglesia tiene poder. De manera que dice esta palabra que el diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero este mismo versículo nos da la estrategia para que nosotros no seamos devorados. Dice: sed sobrios y velad. Una de las razones por las cuales el enemigo logra devorar es cuando la iglesia deja de velar. ¿Qué quiere decir velar? Velar quiere decir hacer guardia, es decir, permanecer despierto cuando se supone que se debería estar dormido. Eso significa velar. Y Dios quiere que nosotros velemos. Es tiempo de que la iglesia haga guardia, que estemos orando, que la iglesia no se duerma. Porque cuando la iglesia se duerme, nosotros no podemos estar alerta del ataque del enemigo. Una persona que está dormida no tiene idea de lo que está sucediendo a su alrededor. De la misma manera, cuando la iglesia duerme espiritualmente, no estamos alertas de lo que el enemigo está haciendo alrededor. Y uno no ve ni por dónde cuando el diablo ya atacó a tu vida y trajo algo que tú no te esperabas. Porque la iglesia estaba durmiendo espiritualmente. Por eso tenemos que estar despiertos, iglesia. No podemos quedarnos dormidos espiritualmente. Porque cuando nosotros nos quedamos dormidos, es más fácil para nosotros caer en tentación. Estar dormidos es entrar en un estado de pasividad, de inactividad y de desánimo. Es un estado en el que no hay movimientos, no hay cambios en nuestra vida, no progresamos, pasa el tiempo y todo permanece igual. Y ahorita todo este estado de inactividad y de sueño espiritual lo podemos disfrazar bajo el término cuarentena. Hay muchos de nosotros que a lo mejor decimos: bueno, es que estamos en cuarentena, ahorita no podemos hacer nada. Cuarentena es un tiempo para no hacer nada. Y desgraciadamente posponemos cosas que Dios nos ha pedido que hagamos, posponemos cosas que tenemos que hacer, porque inconscientemente hemos estado entrando a un sueño espiritual, a una etapa de pasividad, a una etapa de inactividad, en donde no estamos haciendo nada. A lo mejor hay algunas personas que decimos: bueno, pues cuando regrese a la iglesia, entonces me pongo a leer. Cuando regrese a la iglesia, entonces me pongo al día con Dios, me pongo a cuentas. Cuando regrese a la iglesia, ya busco otra vez tener una relación con Dios. Pero es un peligro dormirnos espiritualmente. Es muy peligroso que nosotros entremos en esa etapa de inactividad espiritual, porque en el camino podemos ser devorados por el enemigo. Estar dormidos espiritualmente es pensar que las cosas espirituales se pausaron y nos ponemos a posponer cosas que Dios nos ha pedido que nosotros hagamos hoy. Estar dormidos puede llevarnos a la indiferencia, puede enfriarnos y puede hacer que nosotros perdamos la pasión por Dios y que perdamos pasión por las cosas que antes nosotros hacíamos. Ese es el peligro de quedarnos dormidos espiritualmente. Por eso es tiempo de que nosotros velemos, de que no estemos dormidos, porque si estamos dormidos espiritualmente somos presa fácil del enemigo. Pero Jesús no viene por una iglesia dormida, Jesús viene por una iglesia despierta, Jesús viene por una iglesia gloriosa, Jesús viene por una iglesia que está avivada, que está trabajando en el reino, que está haciendo lo que Jesús nos pidió que nosotros hagamos. Por eso es tiempo de levantarnos del sueño. Es hora de que nosotros nos levantamos del sueño, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando nosotros creímos. Estamos en los últimos tiempos. Jesucristo está a nada de venir y es tiempo de que nosotros nos levantemos del sueño y que estemos despiertos y trabajando en las cosas que Dios nos pidió. Dios quiere una iglesia despierta, Dios quiere una iglesia alerta, la iglesia de Jesucristo que está velando en oración. El mundo está demandando de nosotros hoy que seamos una iglesia despierta, una iglesia avivada. Pero ¿sabes qué es un avivamiento? Un avivamiento se le conoce también como el gran despertar de la iglesia. Un avivamiento ocurre cuando son más los que están despiertos que los que están dormidos. Pero el avivamiento comienza contigo.
El avivamiento comienza con cada uno de nosotros. Cuando nos levantamos de ese sueño, cuando nos quitamos aquellas cosas que nos han estado estorbando espiritualmente, cuando dejamos de estar inactivos y empezamos a activarnos otra vez, a buscar a Dios, a hacer aquellas cosas que hemos dejado de hacer. Cuando nosotros hacemos eso, entonces empieza un avivamiento en nuestra vida y en nuestro corazón. Dios quiere traer un despertar a Mijés. Es tiempo de despertar de ese sueño, de que Mijés sea una iglesia avivada, gloriosa y poderosa. Una iglesia llena del Espíritu Santo que manifiesta el poder de Dios aquí en la tierra. Porque cuando somos una iglesia que está avivada y que está despierta, podremos avanzar hacia las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Podemos conquistar, podemos hacer retroceder al enemigo y podremos vencerlo en el nombre de Jesús. Cuando nosotros nos despertamos, empezamos a hacer cosas y a lograr cosas que antes nosotros no habíamos logrado. Y seremos más efectivos en las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Y venceremos. Porque tienes que saber algo, que la iglesia de Jesús es tan poderosa que nada ni nadie la podrá vencer. La palabra de Dios dice: sobre esta roca que es Cristo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ninguna puerta del enemigo va a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Ningún arma que el enemigo ha forjado en contra de ti, que eres la iglesia, va a prosperar, sino que serán canceladas y serán derribadas en el nombre de Jesús. Porque tú eres la iglesia de Jesús, eres la iglesia poderosa. Pero es necesario que tú te levantes, que tú despiertes del sueño, que tú vuelvas a avivar ese fuego que hay en tu corazón, que restaures la pasión por Dios en tu corazón, que digas: ya no quiero estar más dormido, ya no quiero estar más inactivo, ya no quiero estar más en pausa espiritualmente, sino yo quiero conectarme otra vez con Dios. Quiero que el avivamiento de Dios ocurra en mi corazón, para que entonces el avivamiento de Dios pueda ocurrir en mi casa y pueda ocurrir en todo Mijés. Dios quiere traer un despertar en el nombre poderoso de Jesús. Y quiero decirte que cuando la iglesia es una iglesia que está despierta, es una iglesia que está trabajando en el reino, es una iglesia que está haciendo lo que Jesús nos pidió que nosotros hagamos, quiero decirte que esa es una iglesia poderosa, pero también es una iglesia favorecida. La palabra de Dios dice en Hechos que toda esa iglesia que estaba trabajando poderosamente en el reino de Dios era una iglesia que tenía favor con todo el pueblo. Quiere decir que ellos recibían el favor y la gracia sobrenatural de Dios sobre sus vidas por ser esa iglesia despierta y avivada que manifestaba el poder de Dios. Hoy tienes que saber que si tú tomas la decisión de despertar de ese sueño, que si tú tomas la decisión de avivar ese fuego en tu corazón, Dios va a traer un favor sobrenatural a tu vida. Y hay puertas que habían estado cerradas que en este tiempo se van a abrir en el nombre de Jesús. Que habían proyectos que se habían quedado pausados, pero si tú despiertas y si tú avivas ese fuego por Dios, Dios va a darte esa gracia y ese favor sobrenatural para prosperar todos los sueños, todos los proyectos y todos los negocios que has estado empezando en este tiempo. Dios tiene un favor sobrenatural para su iglesia. La iglesia de Jesucristo, Mijés, está poderosa. La iglesia de Jesucristo, Mijés, está favorecida. Y la iglesia de Jesús, Mijés, también está creciendo. ¿Sabes por qué? Porque cuando la iglesia de Dios trabaja en las cosas que Dios les pidió que hagan, y la iglesia de Dios está despierta, y la iglesia de Dios estaba avivada, dice la palabra de Dios que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Así que aunque el templo esté cerrado, Mijés sigue creciendo. Porque cuando somos una iglesia despierta, cuando somos una iglesia avivada, cuando somos una iglesia que tiene el fuego y el poder y la unción del Espíritu Santo, tú vas a empezar a hablar, la gente se va a convertir, te van a empezar a buscar, se van a añadir a las transmisiones, se van a añadir a las casas de bendición, se van a conectar, y Mijés va a seguir creciendo de una manera sobrenatural, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. El enemigo no prevalecerá en contra de Mijés, sino que será destruido, será derribado y será destronado en el nombre poderoso de Jesús. Así que nosotros creemos en el crecimiento de Mijés, a pesar de esta situación, a pesar de que no podamos reunirnos físicamente. El Espíritu Santo quiere usarte a ti para añadir cada día a la iglesia a los que son salvos. Así que nosotros creemos esta palabra y la recibimos
en el poderoso nombre de Jesús. Repite conmigo, mi GES es una iglesia poderosa, es una iglesia favorecida y es una iglesia en crecimiento, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces la iglesia de Jesús está llena del Espíritu Santo, la iglesia de Jesús tiene voz, la iglesia de Jesús es generosa, la iglesia de Jesús está despierta, pero también la iglesia de Jesús es una iglesia que persevera. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Sabes qué hacía esa iglesia? Esa iglesia perseveraba. A pesar de que eran perseguidos, a pesar de que los metían a la cárcel, a pesar de que eran apedreados, a pesar de que sus propias vidas estaban bajo una amenaza de muerte, ellos perseveraban en la doctrina. Ellos perseveraban en aquellas cosas que habían creído con todo su corazón. Porque la iglesia de Jesús es una iglesia que no se rinde, es una iglesia que persevera. Como decía Pablo, yo sé en aquel que he creído. Y yo sé que es poderoso para guardar mi depósito. La iglesia de Jesús es una iglesia que persevera en aquellas cosas que ha creído en su corazón. ¿Sabes qué significa perseverar? Perseverar quiere decir mantenerse firme y constante en una manera de ser y de actuar. Perseverar significa mantenerse constante en el proceso que ha comenzado. Los enemigos trataron de detener la iglesia, pero no se puede detener a una iglesia llena del Espíritu Santo. No se puede detener lo que Dios ha comenzado, porque su palabra dice que lo que Él comienza, Él lo perfecciona hasta el día de Jesucristo. Y aunque en estos momentos la iglesia se encuentre bajo un ataque constante del enemigo, lo que el enemigo quiere es que tú te rindas y que tú dejes de perseverar. Pero tengo que decirte que estos ataques que hemos estado experimentando de parte del enemigo se han ido incrementando o nos han afectado más porque nos hemos quedado dormidos y nos hemos desconectado del Espíritu Santo. Nosotros hoy como iglesia tenemos que reconocer el tiempo profético en el que nosotros estamos. Estamos en los últimos tiempos. Jesucristo ya está a nada de venir por su iglesia. Por esa iglesia gloriosa, por esa iglesia resplandeciente, por esa iglesia sin mancha. Estamos en los últimos tiempos, proféticamente hablando. Y la Biblia dice una parábola que se llama la parábola de las 10 vírgenes. Y dice que habían 10 vírgenes que salieron a buscar al esposo y que 5 de ellas eran unas insensatas y que 5 de ellas eran prudentes. Y las 10 llevaban lámparas, cada una llevaba su lámpara. Pero las sensatas, las que eran prudentes, llevaban su lámpara llena de aceite, pero también llevaban un depósito extra con aceite, porque no sabían cuánto tiempo iban a tener que esperar. Pero en cambio las insensatas a lo mejor les dio flojera, no sabemos cuál es la razón por la cual decidieron llevar únicamente su lámpara llena de aceite, pero no llevaron un depósito extra. De tal manera que las 10 vírgenes se pusieron a esperar al novio, pero dice la palabra que el novio, tardándose un poco, las 10 vírgenes cabecearon y se durmieron. Cuando de repente empiezan a escuchar el ruido de que el esposo había venido y de que ya estaban todos listos y preparándose para recibir al esposo, resulta que todas ellas se despertaron del sueño, se levantaron de ese sueño en el que habían caído. Y las insensatas se dieron cuenta de que su lámpara se estaba quedando sin aceite. Entonces le dijeron a las otras, danos de tu aceite. Y las otras obviamente no quisieron darles. Y dice que ellas se fueron a buscar aceite para su lámpara. Y en ese momento llegó el esposo, las puertas se cerraron, se realizaron las bodas y aquellas insensatas habían quedado fuera. De tal manera que si nosotros reconocemos que estamos en ese tiempo, en los últimos tiempos, tienes que saber que esta parábola nos enseña lo que Dios nos acaba de hablar en este momento. Que en los últimos tiempos la iglesia puede estar cabeceando y quedarse dormida. Y por lo mismo no darse cuenta que se está quedando sin aceite. El aceite representa la unción y la llenura del Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos ese aceite, hace que el fuego se empiece a apagar.
Y eso nos lleva a enfriarnos y eventualmente puede hacer que nos lleve a renunciar a nuestra fe, ya que dejemos de perseverar. Una de las cosas que el enemigo está atacando ahorita es que él quiere adormecerte para que no te des cuenta que te estás quedando sin aceite. Y quedarse sin aceite es peligroso para nuestra vida. Quedarse sin aceite representa que el Espíritu Santo no tenga el control completo de nuestra vida. Y eso hace que el enemigo nos ataque más, o que los ataques que el enemigo nos hace los sintamos más fuertes en nuestra vida. Una de las cosas que el enemigo ha estado atacando hoy en nuestra vida tiene que ver con nuestras emociones. No sé si alguno de ustedes ha sentido que sus emociones están disparadas y fuera de control, que un día nos sentimos muy contentos, al otro día estamos deprimidos, el otro día estamos molestos y al instante ya estamos así con una inestabilidad en nuestras emociones. Es una manera en la cual el enemigo ha estado atacando a la iglesia, haciéndonos sentir inseguros, haciéndonos sentir incapaces, haciéndonos sentir temor, haciéndonos sentir que estamos desanimados, que estamos desalentados, y algunos ya decimos: ya estoy cansado y ya estoy harto de toda esta situación, estoy harto del problema en mi casa, estoy harto de mi matrimonio. Y por no controlar esas emociones, hay muchos que han decidido terminar con su matrimonio en medio de esta pandemia. Y hay parejas que se están separando, hay matrimonios que se están destruyendo, hay personas que están haciendo cosas que no deberían, porque las emociones no están bajo el control del Espíritu Santo. Cuando nosotros empezamos a estar sintiendo eso, empezamos a sentir ese desánimo y ese desaliento, es porque el enemigo quiere que tú abandones tu propósito. El enemigo quiere que tú dejes de tener la esperanza que Dios puede cambiar las cosas en tu casa. El enemigo quiere que tú dejes de hacer las cosas que Dios te ha pedido que hagas. El enemigo quiere que tú renuncies a tu fe y que dejes de perseverar. Pero nuestras emociones se sujetan al Espíritu Santo. La carne se sujeta al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros una vida bendecida, una vida libre y una vida plena. El Espíritu Santo es el que pudre todo yugo de maldad de nuestra vida. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo es el que trae libertad porque pudre todo yugo de maldad y de esclavitud sobre nosotros. De tal manera que si hoy has estado experimentando alguna de estas cosas que te acabo de decir, o si tú has estado sintiéndote que ya no eres tan libre como antes porque estás atado a una cosa que no puedes dejar de hacer, si tú has estado sintiendo que te falta amor, que te falta gozo, que te falta paz, que te falta benignidad, que te falta bondad, que te falta templanza o mansedumbre, si a ti te hace falta alguna de estas cosas, ¿no será que te estás quedando sin aceite? ¿No será que te has quedado dormido espiritualmente y no te diste cuenta que el aceite se ha estado acabando en tu vida? Si esas ganas de renunciar a algo se han ido incrementando en tu vida, ¿no será que te estás quedando sin aceite, sin el motor que impulsa tu vida, sin aquel que te alienta y que te sostiene y que te consuela en todo momento? Es momento de que miremos hacia nuestro depósito y veamos cómo está el aceite de nuestra lámpara, porque a lo mejor se ha ido acabando. A lo mejor no nos hemos dado cuenta de que ya no tenemos como antes. Y por eso el enemigo ha estado atacando más. O a lo mejor son los mismos ataques, pero tú estás resistiendo menos, porque ahorita estás peleando solo. No has estado peleando con la unción ni con la llenura del Espíritu Santo sobre tu vida. Y te lo voy a explicar de esta manera. El COVID o coronavirus, que es la enfermedad que ahorita ha estado atacando al mundo entero, pues los médicos dicen que no es una enfermedad mortal. Sin embargo, cuando esa enfermedad llega a una persona y esa persona tiene bajas sus defensas, es entonces cuando esa enfermedad puede producir la muerte o se puede ir agravando cada vez más. De manera que si ahorita nosotros no podemos eliminar el virus por completo, si ahorita nosotros estamos expuestos a ese virus para el cual no hay una solución y no existe una vacuna en este momento, eso quiere decir que nosotros que no podemos eliminar ese virus, lo que tenemos que hacer y lo que sí podemos hacer es fortalecer nuestras defensas para que si ese virus está alrededor de nosotros, no nos afecte, no nos toque o no sea algo tan grave en nuestra vida. Entonces, no podemos eliminar el virus,
Pero lo que sí podemos hacer es fortalecer nuestras defensas para que el virus no afecte nuestra vida. Lo mismo ocurre en el mundo espiritual. Nosotros no tenemos control sobre los ataques del enemigo. Pero ¿sabes qué es lo que sí podemos hacer? Podemos fortalecer nuestras defensas espiritualmente. Porque si el ataque del enemigo viene y tus defensas están bajas, esos ataques se van a agravar y te pueden llevar a una muerte, tanto física como espiritual. Te pueden llevar a un desánimo y a un desaliento tal que seas capaz de renunciar a tu fe y dejar aquellas cosas por las cuales tú has creído. Por eso es que es un peligro que nosotros nos estemos quedando sin aceite. Pero en cambio, si tú llenas tu depósito de aceite, si tú buscas la llenura del Espíritu Santo y tú fortaleces tus defensas espirituales, los ataques del enemigo no tendrán poder sobre ti y no causarán el daño que el enemigo quiera hacer en tu vida. Por eso necesitamos fortalecer nuestras defensas espirituales, conectándonos con el poder del Espíritu Santo, y saldremos victoriosos de toda situación. Quizás en este momento sientas que estás en una crisis espiritual, pero tengo una buena noticia para ti. En toda la Biblia se mencionan casos de hombres y mujeres de Dios que pasaron por esas crisis espirituales en algún momento. Y hubieron momentos en los que quisieron renunciar a su fe, en los que quisieron incluso morir, en los que se deprimieron, en los que se sintieron desalentados. Pero la buena noticia es esta: en ninguno de esos casos veo a un Dios que ha renunciado a ellos, sino que en todo momento hay un Dios que los busca, un Dios que va a donde ellos están, un Dios que tiene un encuentro con ellos en medio de la crisis, y es un Dios que los levanta, es un Dios que los restaura, es un Dios que los sana, es un Dios que los perdona. La Biblia dice 7 veces cae el justo, pero de todas ellas lo levantará el Señor. Y me encanta cómo la Biblia dice que el que cayó no se va a levantar solo, sino que dice, lo levantará el Señor. Quizás en estos momentos tú has estado pasando por esa crisis espiritual. Quizás sientes que has perdido tanto aceite, que te has sentido por demás desalentado, que te has sentido enfriado. Pero quiero decirte que hoy Dios quiere tener un encuentro contigo, que Dios quiere levantarte, que Dios quiere fortalecerte, que Dios quiere animarte a que tú perseveres en su palabra. Porque la obra que Dios ha comenzado en tu vida, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Porque tienes que saber que Dios no se ha rendido contigo. Si hay alguien que sabe perseverar, ese es nuestro Dios. Y todo lo que Dios ha dicho de ti, Él lo va a cumplir si tú permaneces firme en tu fe, si no te rindes y si tú perseveras hasta el final. Quizás hubo un momento en el que los discípulos, mientras oraban en su casa, se sentían así, abrumados, tristes. Jesús ya no estaba con ellos, pero perseveraron en oración. Perseveraron y perseveraron hasta que hubo un día en que el Espíritu Santo llegó como un viento recio y los llenó a todos, y sus vidas fueron cambiadas para siempre. Hay un día, y ese día es hoy, en el que el Espíritu Santo va a entrar a tu casa como un viento recio y va a llenarte y va a cambiar toda tu vida, y nunca más volverás a ser igual. Porque si nosotros hacemos lo que ellos hicieron, entonces podremos tener lo que ellos tuvieron. Si tú perseveras en tu casa, en oración, velando, despertando esa hambre por Dios, generando esa pasión por Dios de nuevo, si tú haces lo que ellos hicieron, entonces vas a poder tener lo que ellos tuvieron. Así que prepárate, porque Dios va a interrumpir tu vida. En un de repente, dice que estaban en la casa y de repente ese viento recio llegó. Si tú perseveras en fe, de repente vas a recibir aquellas cosas que tú has estado esperando. Por eso hoy Dios quiere animarte a que no renuncies a tu matrimonio, no renuncies a tu familia, no renuncies a tu trabajo, no renuncies a tu fe. Persevera, porque tú eres la iglesia que trae a Dios a casa. Si tú perseveras en oración, tú vas a ser la iglesia que trae a Dios a casa. Así que no te rindas y persevera. Conéctate de nuevo con el Espíritu Santo. Sé lleno de su presencia, porque entonces vas a ser esa iglesia de Jesús. Esa iglesia que es poderosa, esa iglesia que es influyente y esa iglesia que es gloriosa y que nada prevalecerá en contra de ella. Así que quiero terminar con esto.
Y quiero decirte que el Espíritu Santo quiere tener una relación contigo. Él quiere llenarte de nuevo. Todo lo que has estado sintiendo ha sido por la ausencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Todo se ha agravado porque el aceite en nuestra vida ha ido disminuyendo. Pero hoy Dios quiere conectarte otra vez con su Espíritu Santo y llenarte de la presencia de su Espíritu Santo. Pero tienes que saber que el Espíritu Santo no es una experiencia, el Espíritu Santo no es un evento, el Espíritu Santo es una persona que demanda de tu tiempo, que quiere establecer una relación contigo, que el Espíritu Santo te ama y que el Espíritu Santo te anhela celosamente. No es difícil ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está reservado para unas personas. El Espíritu Santo está disponible para todos aquellos que lo anhelen y que lo desean. Porque el Espíritu Santo es la promesa de Jesús para ti. El Espíritu Santo quiere visitar tu casa en esta noche y quiere llenarte de su presencia. Pero te voy a decir, tienes que anhelarlo, tienes que desearlo, tienes que querer ser esa vasija vacía que Dios llene de su presencia. El Espíritu Santo quiere derramarse hoy sobre tu casa. Yo quiero pedirte ahorita que dejes todo lo que estás haciendo, que te concentres en lo que Dios quiere hacer hoy en tu vida. Dios quiere llenarte de su Espíritu Santo una vez más. Dios quiere llenarte de esa presencia que produce poder en tu vida para vivir esa vida victoriosa y esa vida gloriosa que Dios te ha llamado a vivir. Pero tienes que desearlo. El Espíritu Santo solamente se derrama en la vida de aquella persona que lo anhela con todo su corazón. En aquella persona que le dice: Dios, yo no puedo si tu Espíritu Santo no está conmigo. En la vida de la persona que dice: Dios, yo necesito la fuerza de tu Espíritu Santo. Yo necesito de tu aceite. Reconozco que te he fallado. Reconozco que el aceite ha disminuido. Pero hoy quiero que me des una oportunidad más. Reconozco que he estado a punto de rendirme. Pero Espíritu Santo, ven a mi vida. Sopla sobre mi vida. Trae vida a aquellas cosas que estaban muertas. Espíritu Santo, sopla sobre mi casa. Espíritu Santo, sopla sobre mis hijos. Espíritu Santo, sopla sobre tu matrimonio. Porque tu soplo, Señor, trae vida. Porque tu soplo trae paz. Y el Espíritu Santo quiere darte esa paz y quiere darte esa llenura. Así que yo quiero pedirte en este momento que tú cierres los ojos ahí donde estás. Y vamos a hacer esta oración cantada. Y vamos a pedirle a Dios: Dios, llénanos de tu presencia. Llénanos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo quiero pedirte que en este momento tú seas derramado en cada casa en donde se esté escuchando este mensaje. Llénanos, Espíritu Santo. Hoy te decimos: ven y llénanos de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Ven y llénanos de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Levanta tus manos y dile: Señor, lléname de tu presencia. Mi alma clama por tu Espíritu. Eres mi único anhelo. Eres la llama que enciende mi ser, mi protector y mi consuelo. Quiero más y más de ti. Dile: Señor, yo quiero más de ti, Padre. Yo quiero más de ti, Espíritu Santo. Yo quiero más de ti, Señor. Más y más de ti. Dile: ven y lléname, Señor. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios.
Vamos, que se escuche el clamor de esa iglesia que quiere despertar. Dile, Señor, ven y lléname, Señor. Ven y lléname, Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Ven y lléname. Ven y llénanos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, llénanos, Espíritu Santo. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy hacemos esta oración, Señor, que es tu palabra, porque está escrita en tu palabra, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que avives tu obra en medio de los tiempos. Y Espíritu Santo, como un viento recio, Señor, sopla de los cuatro vientos sobre cada hogar, Señor, en donde esta señal está llegando. Espíritu Santo, sopla en este momento, Señor. Sopla sobre cada familia, sopla sobre cada persona. Llénanos, Espíritu Santo. Llénanos, Señor. Derrama de tu aceite sobre cada uno de nosotros. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu, anhelamos más, como un viento recio, inúndanos. Sopla, Espíritu, anhelamos más, como un viento recio, inúndanos. Sopla, Espíritu, anhelamos más, como un viento recio, inúndanos. Sopla, Espíritu, Sopla, Espíritu Santo. anhelamos más, como un viento recio, inúndanos. Sopla, Espíritu, anhelamos más, como un viento recio, inúndanos. Espíritu Santo, en este momento yo te pido que seas derramado en este lugar sobre cada persona que te está anhelando. Señor, fortalece a aquellos que están débiles y cansados. Señor, fortalece la fe. Aviva la fe, Señor. Aviva ese fuego en el corazón de cada uno de los miembros de esta iglesia, porque somos la iglesia de Jesús, porque somos una iglesia poderosa, porque somos una iglesia gloriosa. Derrámate, Espíritu Santo de Dios. Derrámate sobre los jóvenes, Señor. Derrámate sobre esos jóvenes que verán visiones en el nombre de Jesús. Esos jóvenes que han querido rendirse, Señor, levántalos, Padre, en el nombre de Jesús. Derrámate sobre toda persona, derrámate sobre todo anciano, Señor, que verán sueños en el nombre de Jesús. Padre, derrámate sobre tu iglesia, que tu poder sea manifestado sobre cada persona de esta iglesia. Señor, que tu poder se manifieste a través de milagros, a través de señales, a través de prodigios.
Espíritu Santo, sopla sobre esos matrimonios, Señor, que han estado flaqueando. Espíritu Santo, sopla vida sobre aquellos proyectos que estaban muertos. Espíritu Santo, sopla vida, Señor. Sopla de los cuatro vientos, Señor. Sopla sobre esas familias que necesitan de ti. Sopla sobre esas personas, Padre, que han estado experimentando escasez. Sopla, Señor, trayendo tu provisión sobrenatural. Espíritu Santo, sopla en el nombre de Jesús. Y que ese aceite, Señor, y que tu unción sea derramada en este momento sobre nuestras vidas. Recibe al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Recibe ese aceite fresco sobre tu vida. Ese aceite que levanta, ese aceite que consuela, ese aceite que fortalece, ese aceite que habías estado esperando. Ese aceite que tanto necesitabas. Ese aceite que quiere avivar ese fuego y esa pasión por Dios. Sopla, Espíritu Santo. Sopla una vez más sobre nosotros. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu. Anhelamos más como viento recio, inúndanos. 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 Sopla, Espíritu. Sopla, Espíritu Santo. Sopla aliento de vida. Como viento recio, inúndanos. Sopla, Espíritu. Anhelamos más como viento recio, inúndanos. Cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida y hay una llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a manifestarse sobre tu vida, empieza a suplir tus necesidades. Pero hoy el Espíritu Santo quiere manifestar sanidad física. Si tú estás enfermo, especialmente si tú tienes COVID, yo te quiero pedir que pongas tu mano derecha sobre tu cabeza. Porque el Espíritu Santo te quiere sanar en este momento, en donde sea que te encuentres. Si tú tienes un familiar que tiene COVID, hoy el Espíritu Santo quiere sanar a tu familiar. Así que quiero pedirte que si tú no estás con ellos, pon tu mano sobre tu cabeza en representación de ellos. Porque Dios los va a sanar si están en tu casa, si están en el hospital, en donde quiera que se encuentren. El Espíritu Santo quiere traer sanidad a tu vida. Así que en este momento pon tu mano derecha sobre tu cabeza y levanta tu mano izquierda y deja que el Espíritu Santo empiece a fluir en este momento sobre tu cuerpo. Deja que el Espíritu Santo empiece a traer esa sanidad que tú has estado necesitando. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu Espíritu Santo fluya en este momento, Señor, trayendo sanidad sobre cada cuerpo, Padre. Y especialmente hoy clamamos por todos aquellos que tienen coronavirus, Señor. Espíritu Santo, sánalos en el nombre de Jesús. Restaura, Señor, sus pulmones. Restaura, Señor, todo su sistema respiratorio. Restaura, Señor, todas aquellas cosas que deben ser restauradas. Padre, sánalos, Señor. Clamamos por todos aquellos que están en cama. Levántalos en el nombre de Jesús. Que tu viento recio, Señor, llegue a cada una de esas camas dentro de los hospitales. Y levántalos, Señor. Queremos ser, Padre, esa iglesia gloriosa, avivada y poderosa que cree en la manifestación de tu poder sobrenatural. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, oramos que tu poder toca cada cuerpo y son sanos en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo.
Te pedimos, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Y todas aquellas cosas que tú hiciste antes, Padre, hazlas en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú eres una persona que está viendo esta transmisión, a lo mejor por primera o por segunda vez, y no estás seguro de tu salvación, quiero decirte que el Espíritu Santo de Dios quiere salvar tu vida. Quiere traer salvación y quiere perdonar tus pecados. Si tú quieres recibir al Señor Jesús en tu corazón, yo te pido que ahí donde estás tú, levantes las manos al cielo y que cierres los ojos y repita esta oración conmigo. Señor, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Padre, yo creo, Señor, que Él es el Hijo de Dios, que murió por mí en una cruz, y hoy lo recibo en mi corazón. Yo acepto al Señor Jesús como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Y Espíritu Santo, te pido que entres a mi corazón y que transformes mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Si tú acabas de hacer esta oración, quiero decirte que Dios ha perdonado tus pecados, que ahora tú eres un hijo de Dios y que el Espíritu Santo está dentro de ti y está sobre de ti. Dios te ha perdonado y eres una persona salva. Y quiero decirte que como iglesia nos preocupas, te amamos y queremos orar por ti. Por eso es que si tú acabas de recibir a Jesús en tu corazón, quiero pedirte que le des clic al link que está apareciendo ahorita en los comentarios con la página oficial de Mijes. Hay un comentario ahí que tiene un link. Dale clic, haznos saber tu nombre, tu teléfono. Queremos comunicarnos contigo, queremos orar por ti y queremos bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Y hermanos, lo que Dios nos acaba de recordar hoy es que Mijes es la iglesia de Jesús, que es una iglesia poderosa, una iglesia gloriosa, una iglesia llena del poder de Dios. Tú eres Mijes, tú eres la iglesia. Es tiempo de ser la iglesia en donde quiera que nosotros nos encontremos. Y Dios te va a usar poderosamente para manifestar su poder sobrenatural con las personas con las que tú estés. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.